Vamos a ver ahora lo que se conoce como listeners, esto en la especificación de servlets. La idea de esto es que ustedes tengan un mejor entendimiento sobre algunos conceptos fundamentales de servlets, de la especificación de servlets, que de manera implícita usa Spring MVC para su configuración. Entonces, esto de listeners básicamente se refiere a código que se va a ejecutar cuando ustedes modifiquen alguno de estos tres objetos: el contexto, la sesión o el request. Ahora, en el caso específico de que ustedes nada más les interese saber cuándo se creó o se destruyó alguno de estos tres objetos, van a usar alguno de estos tres listeners. Si les interesa además que saber si se agregó o se modificó algún atributo en estos tres objetos, entonces se usan estos otros tres listeners. Para lo que nosotros vamos a usar de Spring MVC, realmente nada más necesitamos conocer el listener, que es para el contexto. ¿Ok? Esto de el request, probablemente ustedes recordarán que vimos un poco de eso en la clase pasada. Recuerden que el request es básicamente un objeto que representa toda la información que envía el cliente. Está este otro objeto que es la sesión, y la sesión es básicamente un objeto que se le puede asociar al cliente, de tal manera que estos objetos se usan mucho, por ejemplo, para hacer esto de aplicaciones con carritos de compra, o también se usa mucho para proveer un mecanismo básico que valide que un usuario previamente haya hecho login en el sistema, como cuando ustedes entran a su correo y ponen su usuario y su password, y después el sistema, a menos que hayan hecho previamente este paso de login, solamente hasta que hayan hecho eso es cuando ustedes ya pueden ver su correo. Ese tipo de cosas se pueden validar con asociando una sesión al cliente. Ahora, esto de contexto básicamente se refiere a un objeto que se le asocia a toda su aplicación web. Entonces, cuando el servidor arranca y cuando inicializa su aplicación, a su aplicación le asigna un objeto especial que se llama el context, el servlet context. Ese objeto básicamente hay maneras de saber cuándo ya se creó ese objeto y cuándo ya se destruyó. Para ello usamos esto que se conoce como Servlet Context Listener. Entonces, intuitivamente, básicamente lo que nos permite hacer este Servlet Context Listener es que nos va a permitir ejecutar código, casi siempre para hacer configuraciones extra de nuestra aplicación, cuando la aplicación vaya apenas a iniciar. Y también nos va a permitir ejecutar código cuando la aplicación ya vaya a ser detenida, cuando vaya a ser destruida. Eso básicamente ocurre cuando ustedes detienen al servidor. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto de cómo se usa este Servlet Context Listener. Para ello me voy a ir al proyecto, y aquí en el proyecto me voy a ir a donde está Source Package, y aquí tienen el paquete de mx.wacm.curso. Voy a darle clic derecho. Voy a darle clic derecho y clic derecho y luego la opción de New y luego la opción de Java Class. Ahí está. Entonces voy a crear una nueva clase que se va a llamar ejemplo Servlet Context Listener, y va a estar en el paquete de mx.wacm.curso.listeners. ¿Ok? Voy a dar en el botoncito de Finish. Y aquí en esto de ejemplo Servlet Context Listener, lo que va a definir que esta clase sea un listener es básicamente que implemente alguna de estas interfaces. ¿Ok? Como en este caso me interesa que este sea un listener para que escuche cuando la aplicación ya ha sido inicializada, es decir, cuando ya se haya construido su contexto, para ello voy a utilizar esta interfaz, de Servlet Context Listener. Entonces aquí voy a poner implements Servlet Context Listener. Aquí tengo que importar esta interfaz, entonces voy a importar esta interfaz de aquí. Ahí está. Y esta interfaz básicamente me provee de los siguientes métodos. Este método que se llama ContextDestroyed. Vamos a hacer este un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Y también me provee de este otro método que es ContextInitializer. Bueno, ahora aquí
estos métodos me sugiere este código el editor, pero no lo necesitamos este código. Lo voy a quitar. Y básicamente este código que dice este método que dice context destroyed se va a ejecutar cuando la aplicación ya va a ser destruida, cuando ya va a ser detenida. Entonces lo voy a poner aquí como un comentario. Se ejecuta cuando cuando va a ser destruida la aplicación. Específicamente es cuando va a ser destruido el objeto servletContext, del cual ahorita vamos a ver un poquito más. Y esto de context initialized, como pues ustedes ya probablemente lo estarán intuyendo, se ejecuta cuando la aplicación va a ser iniciada. Entonces, fíjense que este método, cuando arranca el servidor, entonces lo que va a hacer es que va a ejecutar este método de context initialized y a su vez me va a pasar este objeto especial que dice, que es del tipo servletContextEvent, es un evento. A partir de este objeto yo puedo obtener algo especial que se conoce como el contexto de la aplicación, el servletContext. Entonces fíjense, aquí le puedo poner sce.getServletContext y eso me va a regresar un objeto del tipo servletContext, que lo voy a guardar en una variable que se va a llamar así, sc. Entonces hay que importar este tipo de dato, ahí está, servletContext. Y ahora que ya tienen el servletContext, a través de ese objeto ustedes pueden obtener información de configuración para la aplicación. Es decir, a través de este variable sc yo puedo invocar este método que es getInitParameter y ahí le puedo pedir que me dé el valor de un parámetro de inicialización, por ejemplo, archivo configuración. Entonces, este es un parámetro que vamos ahorita a definir, vamos a configurar. Pero básicamente podemos pasarle esos parámetros de inicialización a la aplicación y la aplicación las puede obtener del contexto de la aplicación, del servletContext. Y pues este es básicamente un parámetro que es del tipo cadena, que tiene asociado un valor, una cadena. Entonces aquí le voy a poner valor y parámetro. Va a ser igual a lo que me regrese esto. Y pues aquí ya podemos poner es un println que diga aplicación lista y que diga aquí archivo, nombre archivo de configuración, pues va a ser el resultado de esta variable. Le puse valor parámetro, ¿sí? Y nada más para que quede un poco claro dónde arranca, dónde va a empezar este código. Aquí voy a poner un sout que tenga unos gatitos aquí. Esto no se ve muy bien, pero es nada más para que ustedes puedan ubicar ahorita en la consola dónde están esos mensajes. Pero no es muy buena idea poner todo esto, estos gatitos son horribles. Entonces, ya que está listo este código, pues ya podemos decirle a nuestra aplicación que registre este listener. Entonces, esto de aquí nada más fue para definir cuál va a ser el código del listener. ¿Ok? Ahora la parte de registrar en la aplicación que esto es un listener se hace a través del archivo web.xml. Entonces, recuerden que el archivo web.xml está en su aplicación. Se van aquí a donde dice webpage y de aquí se van a donde dice webinf y aquí está el archivo web.xml. Entonces ya una vez que están en el archivo web.xml, para registrar el listener es básicamente meter aquí otra etiqueta que es la etiqueta listener. Y aquí en esta etiqueta listener pues vamos a poner lo que es la etiqueta listener class. ¿Está? Y esta de listener class básicamente recibe como configuración el nombre de esta clase, que en este caso es pues todo el nombre del paquete en el que está la clase junto con su nombre de clase, que es este. Entonces básicamente recibe esta información de aquí que estoy cortando. Es esto de aquí. Ahí espérame, aquí quité, obvio ahorita algo. Está ya lo regresé como estaba. Y ahora sí, si se fijan, esto de listener class básicamente es la clase que definimos como un listener. Y recordarán también que ahorita estábamos pasándole como un parámetro de configuración este parámetro que dice archivo configuración. ¿Ok? Entonces, este parámetro de archivo de configuración es el que voy a utilizar
bueno, más bien es el que voy a configurar aquí en el web.xml. Entonces fíjense que aquí en el web.xml podemos pasarle esos parámetros de configuración con context param, ¿sí? Context param, ¿está? Y aquí podemos poner, por ejemplo, un parámetro que sería param name, okay, y param value. Ahí está. Entonces aquí vamos a ponerle que tenemos este parámetro de configuración y aquí podríamos poner, por ejemplo, no sé, diagonal carpeta, diagonal archivo.xml. Entonces la idea es que a través de estas etiquetas estoy definiendo un parámetro de inicialización, un parámetro de configuración, cuyo nombre del parámetro es este archivo configuración y su valor que tiene asociado es esta cadena que está aquí, que dice diagonal carpeta archivo.xml. Ese parámetro de inicialización se le está pegando al contexto. Por ello es que aquí tenemos esta etiqueta que dice context param. Eso nos indica que este es un parámetro de configuración, pero para el contexto. Y estos parámetros de configuración, pues el listener del servlet context lo puedo obtener a través del objeto servlet context que obtuvimos a partir de este objeto servlet context event. Y pues a través de esos parámetros de configuración podríamos hacer que nuestra aplicación, cuando arranque, por ejemplo, podría leer la ruta de un archivo y usando esa ruta lee el archivo de configuración y hacer configuraciones adicionales para nuestra aplicación. La idea también de poner la ruta en este archivo de XML y no directamente en el código es para que de esa manera sea más fácil modificar esos parámetros de configuración, para que ya nada más nos tengamos que ir a un solo archivo, en este caso el web.xml, y aquí podamos modificar dónde están estos otros parámetros extra de configuración de la aplicación. Este parámetro de context param lo pueden pegar varias veces, o sea, si necesitan más parámetros de configuración tienen que pegar más bloques de estos. Entonces aquí este sería un primer parámetro y este sería otro parámetro de configuración. De hecho, si quieren le vamos a poner aquí parámetro 2 y aquí le vamos a poner valor 2, ¿ok? Entonces creo que no se me pasó nada. Vamos a ejecutar este código. Aquí yo lo que les recomiendo es que en su proyecto le den clic derecho y luego seleccionen la opción de Clean and Build. Se supone que el editor detecta los cambios que ustedes van haciendo en su aplicación y si su servidor está corriendo, esos cambios automáticamente los refleja en el servidor. El servidor lo reinicia con esos nuevos cambios. En la práctica a veces eso no funciona tan bien, a veces luego no detecta bien los cambios. Entonces si ustedes ya hicieron alguna modificación en su código y no notan que el servidor está detectando esos cambios, lo que pueden hacer es detener su servidor y hacer esta opción de darle clic derecho en su proyecto y seleccionar la opción de Clean and Build, que es lo que hice ahorita. Entonces ya compilé el proyecto y ahora vamos a ejecutarlo en el servidor. Le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar esta opción que dice Run. Entonces ahí lo que va a hacer es que va a arrancar el servidor con estos últimos cambios que hicimos. Entonces ahí ya arrancó la aplicación y si se fijan, aquí en esta otra pestañita del log del sistema ya me dice este mensaje que dice aplicación lista, nombre de archivo de configuración, carpeta diagonal archivo XML. Entonces ahí ya, si se fijan, lo que ocurrió es que tan pronto arrancó el servidor y cuando arrancó nuestra aplicación ejecutó el código del listener y ya una vez que ejecutó este código, entonces ahora sí ya despliega nuestra aplicación con la ruta que habíamos definido en la clase pasada, que es diagonal all. Entonces esto es básicamente cómo funcionan estos listeners. Les digo, ahorita simplemente usamos un listener que es para el contexto, pero hay otros tipos de listener para la sesión y para el request y también para saber cuándo cambiaron sus atributos. Y ya nada más para finalizar, fíjense que esto de pasarle parámetros de inicialización por medio del contexto, esto es nada más para definir parámetros que van a ser visibles para toda la aplicación. Pero podría ser que ustedes quieran más bien que haya parámetros que sean específicos para solamente alguno de sus servlets, ¿ok? Entonces
pues resulta ser que la especificación de servlets les permite definir parámetros de inicialización que sean específicos para cada uno de sus servlets. Y eso básicamente es irse aquí a la etiqueta de servlet, del servlet que les interese pasarle un parámetro de inicialización. Y ese parámetro de inicialización pues se puede configurar poniendo aquí init param. ¿Está? Y aquí en init param pues ustedes vuelven a poner estas etiquetas de param name y param value. Y aquí pues sería parámetro servlet 1 y valor para parámetro servlet. Y pues si ustedes necesitan más parámetros de inicialización, pues simplemente pueden agarrar este bloque y pegarlo aquí. Y ahora esto sería para tener un segundo parámetro de inicialización. Este sería el parámetro 2 y valor 2 del parámetro del servlet. Entonces pues esto básicamente les indica cómo pasarle parámetros de configuración a un servlet, y esto de acá son parámetros de configuración para toda la aplicación, y esto de aquí del listener es para definir un listener que va a escuchar cuando ya esté lista la aplicación. Entonces pues ya con toda esta información ya podemos empezar a ver, entender mejor cómo funciona la configuración de Spring MVC, que es lo que veremos en el siguiente video.